Me parece una cosa absolutamente extraña que seamos dos a los que no nos han puesto moderador. Yo no sé si es porque no lo necesitamos o porque no se puede. Supuestamente tiene que ser una conversación, ¿vale? Nosotros hablamos mucho, pero bueno, vamos a tratar de que no sea así. José Ramón me ha dicho que empiece yo introduciendo esto. Porque soy mayor. Entonces, yo tengo... Bueno, me he apuntado aquí 5 cosas para empezar. Una es un aviso. En la hora del café una chica ha venido a hablar conmigo, pero yo estaba haciendo no sé qué y no le he hecho caso. Y como luego no veo, pues no la he reconocido. Entonces, si está por ahí, que oye, que no soy un antipático, solo que soy ciego, ¿vale? Luego otra cosa, hemos puesto esto en plan modo naranja mecánica, ¿vale? Adoctrinamiento. Ahí tenéis un esquema que ha hecho José Ramón que explica qué es esta hostia de lo de Transware, pero bueno. Y luego aquí yo también he hecho otros dibujos que son como cosas que tampoco se explican demasiado, pero que se os van asentando en el cerebro, ¿vale? Y lo van... tal. Como veis, aunque dice que es ciego, dibuja de puta madre. Yo soy Una cosa no tiene que ver con la otra, o sea, los ciegos sí podemos dibujar. Luego hay otra cosa que Cintia ha estado bien, que este dispositivo pequeño de participación. Entonces, yo voy a dar como un siguiente paso en ese dispositivo, que es que los que queréis hablar tenéis que venir aquí y coger un micro. Como solo teníamos un micro, lo de proyectar la voz no por el streaming, pues venís. No importa, no, pero aunque haya micros y personas que los mueven, que os sigan pagando igual, porque, claro, esto a veces tiene, no, la participación, nos libramos ya, no les pagamos a estos porque no han trabajado, no, esto no va de esto, ¿vale? Entonces, pero sí que lo que vamos a hacer es, venís, ¿no? En cuanto queráis decir algo, si no, no vais a hablar, tenéis que venir, ¿vale? O sea, es una imposición de la institución, que ahora mismo soy yo. Es una cosa que también a veces es importante tener que... O sea, lo complicado que son las cosas, ¿no? O sea, se va a montar un jaleo porque vais a tener... O sea, aquí va a haber un poco de disturbio si queréis participar, pero es que es así, la vida en general, para bien o para mal, es así, tiene esas complejidades, porque luego además normalmente los diálogos suceden así, suceden como en este espacio así como intermedio, que es de lo que vamos a hablar, tratar de hablar nosotras. Y luego un poco eso, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Pues en gran medida de lo que ya llevamos hablando toda la mañana, vamos a seguir dándole otro matiz, que es esa especie de espacios intermedios en los que la institución y los agentes que estamos fuera o los que pensamos que estamos fuera de la institución que se piensa que está dentro o lo que sea, ver qué tipo de relaciones se establecen. Nosotros lo hemos llamado, bueno, José Ramón lo ha llamado transware, que no es ni lo hard ni lo soft, ¿vale? Que es lo trans, que también Jairon antes hablaba de lo queer, lo trans, lo queer, lo bizarro, los entres. Es bizarro, este encuentro es bizarro, para mí es muy bizarro estar aquí. Y cuando luego he leído, hay un artículo hoy que ha hecho David Márquez en El Diario, que está muy bien, porque es, a la vez que nosotros estamos aquí, la Fundación Alternativas está haciendo un encuentro de industrias culturales y en cambio el Ministerio de Industrias Culturales hace aquí una cosa de cultura y ciudad. O sea, es una marcianada, ¿no? Y encima en el artículo pone, no, el PP, hombre, esto es el Ministerio, que es verdad que ahora es del PP, pero también diferenciar los partidos de las instituciones, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero todo eso genera como barrillo. Y el barrillo ese es importante, ¿vale? Entonces, en ese barrillo, o sea, suceden pues disrupciones, consensos también. A veces nos quedamos con los consensos, son peligrosos, ¿no? A mí antes cuando hemos hecho esto del juego de tirar la pelota y tal, al final todos queremos un profesor empático, no sé qué. Hay que romper también los consensos, ¿no? Y hace falta un poco también los afectos y los afectos de afectarse y de quererse, pero los afectos también es que te afectas y afectarse a veces es bien jodido. Dices, ¿pero para qué me he afectado yo de esto con lo bien que estaba desafectada, ¿no? Y luego los conflictos. Yo esta mañana decía Pablo, igual me inmolo ya aquí con el 2016, porque yo fui uno de los que escribió ese puto proyecto y tal. He decidido no inmolarme, pero sí que tengo un pequeño matiz, que no era para acabar con los conflictos, sino era para, digamos, extraer la parte violenta que tienen los conflictos. Nosotros cuando generamos el proyecto era todo el rollo que sigue, para aquí, para allá. O sea, los conflictos es lo que nos hace seres sociales y es lo que tenemos que trabajar. No es para quitarlos, sino que es para trabajarlos. Lo que creemos que vale estar en este espacio intermedio. Y luego otra cosa que para mí es importante es, claro, estamos aquí un montón de proyectos que estamos contando todo lo que hacemos, que son cosas súper interesantes. Digamos que está bien un espacio un poco también de poner en común y celebrar, pero a mí me da miedo un poco que estamos todos muy de acuerdo. Cuando vuelves a casa, ¿qué pasa? Y creo que es importante también compartir los problemas, los límites con los que nos encontramos, los errores que cometemos, para ver cómo vamos aprendiendo juntas de todo eso. O sea, que si, normalmente siempre, joder, yo veo lo del pueblo este de Córdoba y flipo. Pero ¿cómo se hace eso? También Tony ha dicho que nos va a enseñar a robar y luego me ha contado lo mismo que hago yo todos los días. Vaya, ya no pensaba que me iba a contar algo un poco más eficaz en cuanto a robo, ¿no? Y luego me dice, no, es tener un proyecto bueno, joder. Pero bueno, yo creo que ya me callo
¿no? Y tú cuentas un poco algo más, ¿no? Para que así sea un... Y además tenemos que ir acabando porque tenéis que venir aquí a hablar, ya sabéis. Alguien vendrá, ¿no? Os vais a atrever, sí. Yo lo que no sé es por qué acepto hablar al lado de Ricardo y sobre todo porque acepto hablar después, porque evidentemente luego te quedas absolutamente pasmado. Para empezar, yo creo que la terminología esta que hemos utilizado de hard, soft y trans, sobre todo lo de trans, nace desde una absoluta esquizofrenia que tengo yo. Una esquizofrenia que no se ha mejorado nada con las chapas que nos han dado al principio. Elegir, ¿qué puedo elegir? Activista, investigador, agitador, promotor, coño, no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo trans? Que tampoco sé dónde estoy. No sé si estoy dentro de la administración pública, porque soy funcionario, sí que sé que estoy allí, pero porque me pagan una nómina al final, pero tampoco sé si soy realmente alguien que crea, porque también hago trabajos de fotografía y de vez en cuando expongo, si soy un pequeño investigador que de vez en cuando también hago alguna publicación, si soy un ciudadano crítico y no sé cómo dirigirme a la administración pública, entiendan ustedes que por otra parte, esta esquizofrénica no es peligrosa, no voy a bajar de aquí para nada, pero es algo con lo que muchos de nosotros tenemos que convivir dentro de nuestros trabajos cotidianos. Estar trabajando dentro de la administración pública, tener absoluta vocación pública y ver qué es lo que está pasando con los procesos públicos es tremendamente doloroso. Y por otra parte, les tengo que decir también que ese asunto trans me ha llevado desde una posición. Me estoy desenganchando de la cultura. Quiero desintoxicarme. Quiero desintoxicarme de esa cultura a la que nos hemos apuntado. Yo creo que Tony dice desde el 2008 acabaron las políticas públicas. Yo creo que acabaron mucho antes. En el 2008 tuvieron la puntilla, pero acabaron cuando la cultura se alió con el mercado capitalista. Y no estoy hablando de la cultura se alió con la economía. Entiéndanme cuál es el matiz. La economía, no olvidemos que es una ciencia social y es algo que se ha despreciado absolutamente. Cuando la cultura se alía con el mercado capitalista es cuando empezamos a trabajar y a desarrollar un lenguaje neoliberal, que es cuando la cultura abandona absolutamente lo que es la participación de la que estamos hablando, lo que son las culturas tímidas, lo que son las culturas invisibles. Me encanta haber estado después de Pedagogías Invisibles por todo el trabajo que hacen, cuando se olvida cuál es el fundamento y el germen de la cultura. Y sobre todo, cuando tiende esa cultura a no valorar absolutamente nada que no venga de los expertos. Otra de las grandes, seguramente, pullas que ha recibido la cultura en los últimos tiempos. Entonces, en todo este momento, en todo este proceso mental a veces triste que llevo yo en la cabeza, pues empezamos a desarrollar un poco entre Ricardo y yo también todo ese mundo de lo que son las culturas transwar, esas que intentan hacer poros y que intentan comunicarse entre el dentro y el fuera, entre el dentro y el dentro, entre el fuera y el fuera. Y hablo también del dentro y dentro porque cuando volvemos a nuestras administraciones, a nuestros puestos de trabajo, nos encontramos con la realidad absoluta de que gran parte de los técnicos y de los responsables de esas administraciones públicas que tendrían que haber estado aquí no están. Y entonces estamos aquí los que estamos de acuerdo en estas cosas, los que nos contamos estas cosas siempre y los que no ponemos ningún problema a lo que nos estamos diciendo. Luego, ¿cómo lo ponemos esto en marcha? Mal, muy mal también. Entonces, bueno, lo que queríamos generar es un poco también esas salidas, es decir, vamos a salir del discurso, vamos a abandonar estas fantasías de normalidad en las que nos movemos en estos foros y en las que estamos tan a gusto, porque a mí de verdad, yo cuando leo en algún sitio, la cultura es el fundamento del desarrollo de las sociedades, otra vez. ¿Y por qué? ¿Y qué cultura?
¿Y de qué cultura estamos hablando? Porque no nos olvidemos también que el neoliberalismo también es cultura, porque la cultura es un constructo humano. Cuando decimos que el libro que ¿hay que leer qué? Porque realmente, como decía antes también, de pedagogías invisibles, yo creo que ahora la cultura no está ni en los museos, ni en las bibliotecas, ni en los escenarios, está en una televisión, unos medios de comunicación que están organizando el imaginario ciudadano y una prensa que sobre todo está dirigiendo el pensamiento ciudadano. Entonces, tendríamos que delimitar un poco estas cosas para saber también qué es lo que compartimos. Pero para delimitar un poco, bueno, sepáis, él dice las culturas tímidas, no seáis tímidas. Venid, si queréis hablar, y esto va a ser una conversación, tenéis que venir a hablar. Podéis venir todas las que queráis a la vez, ya veremos cómo hacemos, ¿vale? Sí que para que centremos el tiro, ¿no? Lo que teníamos que hablar era, cuando nos juntaron a este y a mí, yo creo que era porque los dos somos como una especie de anarcohackers raros. Él trabaja dentro del Ayuntamiento de Zaragoza y yo trabajo desde fuera tratando de generar esa especie de puentes, trabajar en las grietas. Y una cosa que pasa a veces es cuando pierdes ya la energía y dices, nada, pues mira, yo he tenido siempre mucha vocación pública, pero que le den por el culo a lo público. Entonces, ese es el problema. Yo creo que la mayor victoria del sistema, el otro día, con esto que dices de que la cultura neoliberal es cultura, en un artículo de Amador había una cita de Margaret Thatcher que era escalofriante, que era, esto no va sobre, o sea, como decía, lo de la economía, lo importante no es la economía, es afectar a sus almas y sus corazones. Entonces, claro, Margaret Thatcher lo entendió mucho mejor que nosotras y para mí hay esta especie de desmontaje de lo público cuando realmente ya no hemos... O sea, cuando tú has estado toda tu vida queriendo construir puentes y ahora lo siguiente que crees que es que igual hay que dinamitarlos, para mí ese es el riesgo. O sea, para mí un poco lo que necesito que este encuentro sirva mínimamente es para llegar a casa siguiendo pensando en que hay que construir los puentes. Porque hay una anécdota que me gusta, que es que Margaret Thatcher, la hostia, tenía una serie, ella quería desmontar el sistema público, liberalización, bueno, a lo que ha llegado, ¿no? Lo consiguió realmente. Era una serie que no sé si conocéis, que se llama Sí, señor ministro, que era una serie que desde la ironía, el humor, lo que hacía era quedar a los funcionarios como unos burócratas que se pasaban por el forro lo que dijese el ministro y entonces era como, estos tíos, fíjate, hacen lo que quieren, son unos, no, como deslegitimar todo el sistema público para ya poderlo desmantelar, ¿no? Y para eso utilizaba la cultura de masas y el humor. Creo que eso es lo que tenemos, o sea, y es cierto que nuestras instituciones, pero también los ciudadanos nos empeñamos en destruir el valor que tiene lo público y no sé, o sea, cómo restituir eso, ¿no? A mí es un poco una cosa que me preocupa. ¿Cómo lo hacemos? Ese entorno, cuando antes Jaron hacía en su presentación, esa especie de lo común, cómo lo construimos entre el entorno público y los entornos privados y dónde encontramos esos espacios mestizos entre medio, es ahí donde lo vamos a tener que jugar. Y la cuestión, yo no sé si más que preguntas, a mí me interesa saber cómo lo estamos jugando, o sea, ¿qué otras experiencias, cómo podéis contar, cómo vivís en los puentes, en las grietas, o si habéis decidido iros a otro sitio, como no, hay otras teorías que dicen, no, yo paso de todo esto, me aíslo, genero mi metáfora al margen y ya veremos si luego con eso, no sé, cómo lo estáis haciendo, porque yo me siento como... Estoy desesperado, ¿no? O sea, es como, hostia, cuánta mediocridad, tengo que bajar el nivel siempre tanto, el otro no entiende nada, no entiende y no quieren leer... O sea, yo qué sé, un montón de... O sea, estoy harto, ¿no? Entonces necesito un poco como... O compartir el hartazgo, que me parece bien porque te lleva ya a un malestar extremo en el que podemos salir de aquí. Hombre, estaría mejor haberlo hecho en el ministerio y lo quemábamos directamente. Aquí vamos a quemar el COAM, que ahora tampoco han hecho, no sé... Bueno, sí, son arquitectos, ¿no? Siempre tienen la culpa de todo. Pero yo qué sé, por lo menos movilicemos de una vez el malestar, ¿no? A mí siempre un ejemplo que me gusta es la PA, o sea, como gente que estaba... ¿no? Eres alguien que ha vivido por encima de tus posibilidades, te compraste una casa, miserable persona, tal, y cómo desde esa especie de, ¿no? ya desposesión absoluta se construyó esa especie de visión política colectiva, movilizadora y transformadora, ¿no? Entonces, nosotras, en cambio, que siempre estamos hablando de siglo común, patatín, patatán, el otro se va a un monasterio, nosotras, yo no voy a ir a monasterio, o sea, aunque lo desacralicen, no. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cómo lo hacemos? Y cómo lo hacemos, además, con esto yo, cuando trabajé en Donosti, a mí quizá lo que más me quedó era esa idea de erradicar la expresión violenta del conflicto. ¿Cómo lo hacemos sin recurrir a la violencia? Que hay días que recurriría, ¿eh? O sea, también supongo que es porque me he criado en un contexto donde la violencia estaba legitimada cuando era pequeña y todavía digo, hostia puta, lo mato, ¿no? Entonces, ¿cómo ir más allá de lo mato a cómo construir realmente espacios de diálogo de verdad?
Pero también por parte, ¿no? Pues también creo que es importante, no sé, igual el problema también cuando yo os he pedido que vengáis, como tenemos otro micro, toma, tú lo tienes, ¿no? Yo qué sé, pues igual es, ¿no? Yo siempre digo, pues no, pues que vengan ellos a mi terreno de juego porque yo estoy harto de ir a su puto terreno de juego. Yo, no sé, no tenéis nada que decir, por favor. Gracias. Ya sabes que os adoro a los dos, pero vuestra mesa se llama Modelos de Colaboración Posibles. Venga, pues di. ¿Podríais, es que yo vine a escucharos, entonces, ¿podríais dar ejemplos concretos de posibles modelos? Nos han dicho que es un diálogo, que no hablásemos mucho, que no contásemos nuestro rollo. Habéis hablado mucho y no estáis hablando de cosas concretas, estáis en la estratosfera y es muy interesante, pero, ostras, bajar un poco al suelo, al terreno. Hostia. ¿Alguien más? ¿O hay que bajar al suelo? Yo estoy ahora he bajado al suelo, ¿eh? Es verdad, coño. A ver, a mí tengo muchas dudas, muchísimas, todas. Yo estoy tan harta como tú. Y ese hartazgo creo que debería de servir para algo también. Cuando hablamos de ciudadanía y de colectividad y de común y de todo esto, yo me pregunto, me llamo Laura y soy museóloga. Como he trabajado desde dentro de los museos, ahora trabajo desde el lado, no sé, desde fuera. Me pregunto, ¿cómo vamos a generar nada común? ¿Cómo vamos a hacer algo entre todos si las instituciones siempre han estado de espalda a la ciudadanía? De espalda. O a veces queriendo estar con la ciudadanía, pero desde una altura tal que era muy difícil. ¿Cómo vamos a hacer? Tendremos que cambiar las instituciones. Tendremos que cambiarlas completamente. Porque no se puede hacer algo colaborativo. O sea, me da la sensación de que muchas instituciones se han subido al carro de lo común, de lo colaborativo, de lo participativo, sin ser ellas así. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tendremos que cambiarlo todo. ¿Cómo se cambia? Y cuando digo tendremos que cambiarlo todo, digo, uff, qué trabajazo, qué difícil, ¿por dónde se empieza? No tengo ni idea. No sé cómo se hace. Pues me estimuló la contestación tu pregunta, ¿no? De cómo lo hacemos o cómo se cambia. Pues haciéndolo, yo creo. Nosotros, por ejemplo, yo soy Silvia y vivimos y trabajamos en un colectivo en Galicia, en un proyecto autogestionado y logramos vivir así, autogestionados y haciendo lo que queremos. Y al principio es como medio perdido, pero parte de una voluntad y hoy, 2 años más tarde, pues lo hacemos y vivimos como queremos, coherentemente como queremos y hacia donde queremos. Y no sé si tristemente o alegremente, pues no lo hacemos con la institución pública. Bueno, porque no está ahí. Ya está. Bueno, pues no está, pues lo hacemos. Y no sé si se puede cambiar un país así o si todo el país tiene que hacerlo. Porque eso también es muy pretencioso y a lo mejor esa no es la manera. Igual tenemos que empezar a ser muy respetuosos y hacer lo que uno quiere hacer y no imponer al otro lo que no quiere hacer. Simplemente hacer las cosas y si son viables y le soluciona a alguien, pues fenomenal y si no, pues no. Lo que sí hay cosas muy, muy tristes en nuestra experiencia, que es la falta de capacidad de comunicación o alcance, ¿no? De lo que son estas experiencias, porque tenemos una incapacidad de alcance de personas y en nuestra comunicación que, claro, se queda como muy, muy limitada a nuestro entorno local. Entonces, ese sí que para nosotros es un problema, porque vives una evidencia, pero la capacidad de poder contarlo pues es muy chiquitita. Tenemos un espacio autogestionado que se llama Casa Colorida. Es una casa cedida y somos un colectivo de personas que desarrollamos un poco a través de la filosofía cultura libre, bueno, un poco el trasvase de la cultura libre a todos los ámbitos de desarrollo del ser humano, ¿no? Economías, educación, alimentación o lo que sea. Y nada, eso pues hacer. Y yo también estoy así un poco como Ricardo, que no entiendo muy bien qué hago aquí. Me estimula mucho estar en un entorno institucional tan
aparentemente tan grande y al final es tan pequeñito porque todo lo que va a pasar aquí se va a quedar en esta sala. Y no puedo entender cómo todas estas experiencias y filosofías y modos de pensar en los que efectivamente volvemos a estar los mismos, encantados, concordando todos con todos, no tenemos esta capacidad de alcance comunicativo a un territorio nacional que es el que está representando esta institución que nos convoca. Y un streaming cuesta menos que la comida que vamos a comer hoy aquí, o sea, un streaming bien hecho. No sé, yo también estoy muy confundida en estos ámbitos, pero pues haciendo. Yo, por situar una cosa, claro, si esto en vez de organizar una institución, lo organizarían un montón de organizaciones autogestionadas, la institución, digamos, o el papel hegemónico lo ocuparía el espacio autogestionado. Yo creo que aquí nuestra mesa trataba de encontrar dónde está ese entre, teniendo en cuenta que hablamos de la institución hegemónica y tal, pero claro, es verdad que la autonomía es una posibilidad, pero sí que aquí un poco la idea, viendo a lo de cuando Arantxa dice que, ¿pero de qué ves hablar de esto que pone aquí en el título? ¿Es verdad? O sea, ¿cómo existe la posibilidad de esos espacios corresponsables? Porque si no, cuando no existen te vas a buscar una fuera posible, ¿no? Y quizá ahí, aquí un poco sí que el reto era como... Yo es que creo que había una palabra antes y después sí que quería contestarle a las cosas concretas. Hola, soy José Escudero y me pasa igual, no sé qué echa para elegir. Hay tantas posibilidades como realidades, ¿no? Bueno, igual hay una realidad y muchos puntos de vista. Y yo no creo que esté todo perdido, estamos muy pesimistas. Realmente la opción que tenemos es crear un sistema paralelo, no tenemos que cambiar nada. Así que está y está manejado por las multinacionales y por los Bilderberg y todos estos. Vamos a crear algo paralelo y en base a eso, que yo creo que se está haciendo incluso, ¿no? En Lavapiés hay el espacio tabacalera, ¿no? Y hay, a través de movimientos como el 15M, se han hecho cosas muy interesantes culturalmente, ¿no? La Spanish Revolution hizo una exposición muy buena sobre el movimiento, ¿no? Entonces yo creo que se trata de generar ideas y compartirlas. Lo que pasa es que estamos en un sitio donde estamos todos aquí muy creativos y muy gestores culturales y ¿cómo voy a contar yo una idea para que me la roben 50 personas, ¿no? Vamos a compartir desde el corazón y si queremos cambiar el sistema, hacemos uno paralelo y trabajar todos juntos, pero con una idea, ¿no? Es decir, lo que tenemos que saber es qué queremos. Y una vez que sepamos qué queremos, vamos a utilizar todas nuestras energías para poder llegar a la meta. Pero primero de todo tenemos que saber qué queremos, creo. ¿Palabra ahí? Hola, soy Xavi Pérez. Bueno, solamente poner de manifiesto que hay 20 sillas que están vacías con un papelito que pone reservado. Yo creo que es un poco reflejo de un cierto fracaso, ¿no? El primer día. Estas 20 sillas tendrían que estar llenas, supongo. Tendría que haber un diálogo un poquito más extendido, ¿no? En este sentido. O bien las ocupamos, ¿no? Quiero decir que también puede ser otra opción. Solamente eso. Sí. Los reservados no tienen nombre de nadie, era simplemente para ponentes que tuvieran sitio delante y sentarse, ¿no? Sí, se pueden ocupar, se pueden ocupar simplemente. De hecho, lo hemos dicho en algún momento de la mañana. Y después también hay streaming, lo quería aclarar también, porque también se ha dicho, hay streaming y de hecho se está tuiteando también el streaming. Y un poco también con esto, es verdad que estamos las de siempre y tal, pero que también somos, o sea, yo tengo un catarro de la leche, ¿no? Entonces, los virus, o sea, somos 300 virus, que lo que hace falta también es como un ataque federado de virus. Normalmente siempre vamos como virus sueltos por ahí, o sea, que bueno, que tenemos mucha potencia, o sea, que no somos tampoco tan irrelevantes. Vamos con las cosas concretas. No hemos querido hacer cosas concretas y lo hemos querido hacer idea, porque creo que estamos en un momento que antes de decir cosas concretas tenemos que reflexionar dónde estamos, porque si no volvemos a hacer otra vez muchas veces el más de lo mismo y a repetir otra vez quizá las mismas historias que hicimos en los años anteriores y que no han resultado y tal. A mí hay unos cuantos términos que me chirrían mucho dentro de todos estos discursos tradicionales, ¿no? Y es lo de la innovación. Joder, hay veces que me parece que leo cosas de innovación y decir, vamos a ver, la innovación es lo que se tendría que hacer
por normal. Entonces, ¿por qué estamos? No busquemos ahora, de momento, las cosas concretas, porque sí que tenemos instituciones hard y tenemos instituciones soft. Las instituciones hard son a las que llevamos las pólizas y las cosas y los matasellos. Las soft son las que nos proveen servicios, pero las trans todavía no las tenemos y esas son las que tenemos que construir. Yo estoy en Zaragoza como responsable de un microcentro, es muy pequeño, que le llamo un microcentro con voluntad bacteriana, porque está además dentro de una zona difícil, un barrio difícil, el barrio del Gancho, y lo que estoy haciendo fundamentalmente es pacificar, ¿no? E intentar sentar en la mesa a todas las instituciones y a todos los colectivos y a los de dentro y a los de fuera. Y bueno, se van consiguiendo cosas pequeñas, pero en ese proceso de construcción es en el que seguramente estamos ahora y es en el que tenemos que avanzar. Por eso creo, y antes también han comentado esto de la intelectualidad creativa dentro de la gestión cultural, es que estaba denostada. Pues es que evidentemente, o sea, dentro de la gestión cultural se ha pedido hacer, continuamente hacer. Y realmente desde las instituciones se ha bloqueado mucho el pensamiento, se han bloqueado las unidades de pensamiento dentro de las instituciones. Y eso es seguramente también lo que nos ha llevado ahora. O sea que es cierto que no aterrizamos, pero hemos querido dejar el proceso para que desde arriba, desde la reflexión, se pueda ir montando en cada uno de los espacios, porque son diferentes las realidades que cada uno podemos tener en nuestro cotidiano. Luego también, yo hago propaganda de Zaragoza, no sé cuándo se presenta la harinera, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo de cómo tratar de hacer una institución hecha corresponsablemente con lo que van a ser sus usuarios, ¿no? Y cómo, o sea, que al final aquí todas tenemos que ocupar otro lugar, ¿no? O sea, el problema al final de los carteles probablemente es que existen y son un estereotipo, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos estas cosas, no? O, claro, yo os pido que vengáis, pero venir es difícil, porque hay muchas barreras que están construidas, muchos espacios simbólicos que, al final, eso, lo que decía Margaret Thatcher, lo que tenemos que hacer es transformar el espacio simbólico. O sea, porque si no cambiamos y eso está lleno de, no sé, de montones de ejemplos. Yo no voy a tener ningún ejemplo mejor que eso del burro que he visto de ese pueblo que no me acuerdo cómo se llama, que lo quiero mirar porque me ha parecido la hostia, ¿no? O sea, todos los días estamos yo creo que todas las que venís aquí, pues estáis todos los días en esa especie de pequeños espacios de negociación. Yo por eso, más que contaros, no sé, o sea, es que prefiero seguir, no sé, más. Yo creo que faltaba una chapa en esa esquizofrenia de cómo nombrarnos, ¿no? Yo que estoy en un punto muy copy-hate, ¿no? Que veo ahí esto del copy-love, que es si hubieran puesto la chapa del precariado cultural, ¿no? O sea, eso no aparece en vuestros esquemas, no aparece ninguna mención a esa cuestión del dónde nos situamos cuando estamos totalmente desposeídos de esa posibilidad de generar recursos para nosotras y nosotros, ¿no? O sea, a mí me parece muy bien la autogestión, hay procesos y proyectos que me encantan, pero yo, desde mi posición de autogestión cultural o desde mi posición como, no sé, formo parte de un colectivo cultural que es CEMOS 98, siempre he creído en el diálogo con la institución pública, en esa mediación. Entonces, abandonar esa imposibilidad de negociar o de construir desde ahí una nueva institucionalidad me parece también una posición, te estoy mirando, pero no lo digo en relación a ti, una posición muy peligrosa y muy cómoda, ¿no? De repente demonizar la institución como si no fuera algo que, hostia, es que es nuestra, ¿no? Entonces, simplemente que recalcar que yo, si me tengo que definir, soy una precaria cultural y que no abandonemos esa negociación con lo público porque es nuestro. Te lo paso ahora mismo, pero dos chapas más que faltaban, funcionario y político, ¿no? Que por eso cuando han venido no tenían chapa, entonces... bueno, pero o sea, no estaba nominalizado, ¿no? O sea, sí, pero no estaba la chapa, ¿no? O sea, y luego, bueno, no, ahora se me ha olvidado lo que iba a decir, o sea, que te lo paso a ti que querías ya decir algo. Sí. Buenas tardes ya. Mi nombre es Quique, de la Casa Invisible de Málaga. Bueno, a ver por dónde empezamos. Voy a intentar ser breve. Primero, quería
un poco porque parecía como alguna serie de... Yo quería hacer una especie de agradecimiento, puesta en valor de este evento, de la organización de este evento. Me parece que tiene mucho valor y que incluso experiencias que se puedan entender como disidentes tengan un espacio aquí, tengan una voz. Y me parece que eso es muy importante y que hay que darle el valor que tiene, al margen de la forma que tengamos de entender el mundo, que seguramente sea diferente, ¿no? Después quería agradecer vuestra visión de lo que habéis dicho. De hecho, cuando Ricardo ha nombrado este artículo de Amador, precisamente tengo yo aquí un libro de Comité Invisible, que es uno de los grupos que analiza Amador y de los que es él tan experto, y me gustaría simplemente leer un párrafo de este libro, simplemente como ejemplo de lo que significa el conflicto en este tipo de cosas, de un poco de quitar una serie de prejuicios de lo que significa la desobediencia o el conflicto, como ejemplos como el que también ha puesto Ricardo, de la paz, que es un ejemplo que me parece que tiene una legitimidad social que desborda a muchas otras experiencias y que una de sus banderas es precisamente la desobediencia. Y tampoco hace falta recordar aquí otro ejemplo histórico, que precisamente la sociedad que tenemos hoy está basada precisamente en la desobediencia. Entonces simplemente quería leer un párrafo que está en este libro de Comité Invisible, que precisamente era simplemente un panfleto de unos opositores a la construcción de una línea ferroviaria de Lyon-Turín, y en el que escribe lo siguiente: ¿qué significa ser no TAV? O sea, TAV del tren de alta velocidad francés. Es a partir de un enunciado simple: el tren de alta velocidad no pasará nunca por el Valle de Susa, y organizar la vida de tal manera que este enunciado se verifique. Muchos son los que se han reunido alrededor de esta certeza durante los últimos 20 años. A partir de este punto muy particular, sobre el que de ninguna manera se puede ceder, el mundo entero se reconfigura. La lucha en el Valle de Susa concierne al mundo entero, no porque defiende el bien común en general, sino porque en su seno está pensada en común una cierta idea de lo que está bien. Esta se enfrenta a otras concepciones, se defiende contra aquellos que quieren aniquilarla y se vincula con quienes le son afines. Bueno, simplemente quería mostrar esto simplemente para ejemplificar que precisamente el conflicto me parece algo que es de lo más sano cuando la situación que uno ve a su alrededor no le gusta, y me parece que no tiene por qué ser pesimista. Me parece que se puede hacer desde la alegría y desde la colaboración y desde la búsqueda de puentes, pero con unas convicciones muy claras de lo que uno cree que es lo correcto. Y nada, muchas gracias. Vale. Yo un poco, cuando digo lo de raro, a mí raro me parece que por eso es interesante, porque es raro. ¿Vale? O sea, como estamos en una situación extraña, creo que esa extrañeza es la que le da potencia, ¿no? Y por lo que también es importante estar aquí hoy, ¿no? Por esa extrañeza. Y lo que quería decir antes se me ha olvidado, para mí, que es importante, que también antes cuando Jaron explicaba a la mañana, a mí hay una cosa que creo que no le he entendido bien, pero por si acaso, que era como, o sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es ensanchar lo público para acercarlo mucho más a lo común. O sea, que realmente, o sea, que lo público sea más público todavía, y que no se convierta en una especie de gestión institucionalizada de lo público o gestión empresarializada, ¿no? Porque, o sea, creo que lo que estamos aquí somos muchos agentes periféricos y que lo que tiene que llegar lo público es hasta las periferias. O sea, que lo periférico tiene tanto derecho a ser público como el interés general. Y hacíamos antes, hablando con Sofía, un símil, ¿no? O sea, es como en salud las enfermedades raras. ¿Qué pasa con las enfermedades raras? No tienen derecho, o sea, solamente las grandes enfermedades, ¿no? Y por eso es lo que pasa con las farmacéuticas, donde está el negocio de lo privado, ¿no? O sea, si no ensanchamos lo público hasta las enfermedades raras y no entendemos que es ahí donde en ese proceso de innovación donde se tiene que dar lo pequeño, cuidar lo pequeño, pues claro, si no, pues interés general, ¿no? Y el problema del interés general, pues a veces es, bueno, que es general, ¿no? Que es, ¿no? Más. Hola, ¿qué tal? Pues justamente en relación con lo que estabas diciendo
Ahora ya me resulta mucho más raro hablar contigo así. Ya me levanto. No, porque claro. Es conmigo, ¿no? Que claro, pero estoy hablando contigo con el micrófono, estamos al lado. Bueno, que sí, que muy interesante lo que acabas de decir, justamente es un poco en la línea de eso lo que yo quería aportar. Creo que las instituciones, que en principio, bueno, ceñiéndonos al mundo de los museos, que es lo que yo controlo más, en principio estaban hechas para el desarrollo social, para la educación social. Durante un tiempo, yo creo que los museos intentaron verdaderamente ajustar su práctica, durante los 80 tal vez en España, a esa finalidad. Luego se han ido apartando cada vez más de ella, la han ido directamente olvidando, asumiendo otra serie de finalidades que no constan en ninguna parte, pero que tienen mucho más que ver con el uso de los eventos culturales en su propio beneficio simbólico, en su propio mantenimiento, olvidando la función social que como funcionarios debemos desarrollar, este desarrollo social. Así que lo común, directamente, en principio no figuraba dentro de los fines de la función social, de la función pública cultural, y ahora cada vez está más ajena. Ya no figura ni siquiera el fin para el que estaba prevista, que era el fin de desarrollo social. Entonces, yo creo que, en primer lugar, lo que debería hacer el mundo de la gestión cultural es recuperar su fin primigenio, verdaderamente dejar de servirse a sí mismo de la cultura, dejar de utilizar la cultura con fines simbólicos proinstitucionales y recuperar un sentido educativo y de desarrollo para la cultura, y después incorporar un nuevo agente que es este elemento común que antes no figuraba, y entonces la institución se convertiría en un elemento mediador entre lo participativo y el conjunto de la sociedad. Pero para eso hace falta que la institución abandone también un concepto de educación que antes era mecanicista, como alguien ha dicho antes era desde un poco paternalista, de la institución para el público, incorporando lo participativo como un elemento de generación de sentido válido. Y entonces la institución lo que podría hacer es reconducir esa generación de sentido que se genera a través de los procesos participativos hacia la sociedad en su conjunto. De modo que recuperaríamos nuestro sentido original y ahora incorporando un nuevo emisor, que es el emisor participativo, el emisor social para la sociedad. No sé si se me entiende, o es una idea compleja. Se te entiende absolutamente, y lo curioso es que habría que bombardear de forma masiva las administraciones públicas para conseguir eso. Claro. No, si yo también trabajo en una. Estoy hablando de un modelo teórico, por supuesto. Vamos, en realidad he venido a decir, que también quería decir, que estamos situados en las antípodas de este modelo, que hace 20 años estábamos más cerca, cuando se desarrolló la museología social e inmediatamente después la museología crítica, porque los de la museología social, que decían lo mismo que los de la crítica, no llevaban a cabo ninguno de sus principios, lo que estaban hablando justamente era esto. En las sucesivas reuniones de Quebec, de Santiago, lo que se propugnaba era que a través de metodologías participativas la sociedad pudiera informarse a sí misma, ¿no? De aquellos aspectos de la realidad que más les interesaban y empezaran a reflexionar sobre ellos. Y que esa reflexión llegara a la generalidad y hubiese un feedback. Eso jamás se ha conseguido, por eso esa sucesión de paradigmas museológicos que tratan sobre lo mismo y que al final no conducen a nada, porque la institución se impone. Y el uso real que se hace actualmente de la cultura es un uso estrictamente simbólico, donde la suma de comisario más artista más espacio simbólico ya genera un producto que para la institución tiene sentido en sí mismo. Para la sociedad, por supuesto que no, pero para la institución sí, porque sale en la prensa y porque hace parecer que está cumpliendo con su labor, aunque no se produzca ni el proceso educativo, ni la comprensión de lo que se dice, ni tenga o no sentido. Eso al final es lo que cada vez está más al margen de nuestra producción, de nuestro trabajo. Se puede decir que la gestión de museos es de museo, ¿no? O sea, quiero decir, absolutamente fuera de lo que es en este momento. Pues yo cuando analizamos... Porque en los museos pasa, pero en los museos pasa lo que ha pasado siempre. No te oyen pero voy a hacer de moderador, voy a entrar en repartos de palabras. Y porque además iba a hacer una pregunta, o sea, creo que
porque no estamos tan en las antípodas, yo creo que sí hay ejemplos. A mí luego me gustaría que José Ramón cuente un poco, o sea, vosotros en el ayuntamiento, cómo activáis esos procesos de porosidad y tal, pero antes, no sé si estará Cintia por aquí, o sea, porque me parece interesante que Cintia no es la concejala de Cultura, es la de participación, y además yo ya no la conozco, pero sí conozco a Natalia Balseiro, que es una asesora que además también viene de las prácticas culturales, con lo cual me parece algo importante de cómo activar los procesos de participación incorporando la fuerza simbólica que tienen las prácticas culturales. Entonces, no sé si estáis haciendo eso o no, pero si lo estáis haciendo, si nos cuentas un poco cómo lo estáis activando y luego ya lo que ibas a decir de motu propio. Vale. Muy breve, ya sabéis quién soy. Yo solo os quería transmitir un ejemplo concreto, ¿vale? La institución es un espacio anquilosado, es un espacio jerárquico, es un espacio barroco, es un espacio complejo, ¿vale? Natalia y yo, la concejalía básicamente somos Natalia y yo y la funcionaria que había cuando llegamos, 3 personas. Bien, hemos tenido el privilegio de pararnos a pensar qué queremos ser, qué podemos ser. Entonces nos hemos permitido estar en un plano de deseo durante un tiempo, en este espacio abstracto, en el espacio teórico, pero obviamente lo hemos bajado a lo concreto y una estructura tremendamente simple. Bien, en esa estructura tremendamente simple nos definimos como una concejalía canal, nos nombramos como una concejalía canal, como un espacio por el que debería pasar, para que funcionase, no solo el afuera, no solo esa ciudadanía, esa construcción de ciudadanía, sino las otras concejalías y sobre todo los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, que no tienen en absoluto, no se han leído ninguno de los libros ni ninguno de los referentes que estamos diciendo aquí, no os conocen a ninguno y no saben de lo que estamos hablando. Y Natalia y yo somos extraterrestres ahí dentro. Pero bien, somos personas y nos estamos relacionando. Entonces, ¿cómo estamos haciendo esto? Lo estamos haciendo a través de metodologías internas, metodologías de trabajo. Es decir, no estamos trabajando solo con la ciudadanía para generar esos procesos. Tenemos, digamos, la mente y la energía puesta en esas potencias que hablábamos antes, en cómo hacer emerger eso que ya está en la ciudad, que ya existe. Y como un elemento, o sea, es parte de nuestra responsabilidad. Pero creemos que es fundamental para ese cambio, ¿no?, de la institución desde dentro, ahora que estamos dentro, introducir pues, todas esas dinámicas de manera interna. Y entonces hemos activado varios grupos de trabajo entre trabajadores y trabajadoras de distintas concejalías, de distintas jerarquías, que nunca antes se habían sentado juntas y juntos y se habían escuchado a un mismo nivel, porque lo de la jerarquía tiene tela. Entonces, bueno, es un ejemplo concreto, ¿no?, de una manera de trabajar y la manera de trabajar por la que apostamos. Evidentemente que todo esto tiene que ver con el ejercicio que nosotros personalmente hemos hecho de situarnos, y esto tiene que ver con la ética que cada quien quiere plantear. O sea, la ética, el rigor con el que queremos trabajar, ¿no?, al fin y al cabo. Y yo, bueno, estoy en un espacio muy concreto y con una responsabilidad muy concreta, pero apelo al optimismo de la situación histórica que estamos viviendo. Y lo apelo desde un lugar complejo, y sobre todo desde un lugar complejo en relación a vosotros ahora mismo. Pero yo estoy en ese entre todo el rato, y aquí también. Un poco con el entre, y ahora soy como una presentadora, ¿no? Voy donde José Ramón y tal. Sí que creo que también es importante que entendamos como ese entre, claro, los puentes, ¿no? O sea, en la filmografía, la guerra siempre han sido espacios de batalla, ¿no? Y en realidad es como, ¿no?, las fronteras, las concertinas, gente que se corte, se mueran allí, si no saltan mejor, cuando realmente tenemos que conseguir que esa especie de espacio poroso sea un espacio de encuentro, de afecto, de conversación, claro, cosas concretas. Es que lo concreto es tan básico y no lo hacemos, o sea, juntarse a hablar. Hostia, es que dices, claro, voy a hablar de innovación social, no, o sea, es juntarse a hablar, ¿no? Y dicen, bueno, para eso le hemos pagado para que venga a decir juntarse a hablar, pero es que es así de básico, o sea, es que, y no lo hacemos, pero luego juntarse a hablar no es tan fácil porque se activan un montón de mecanismos de empoderamientos, desempoderamientos, de quién es este tío y quién es este otro y el escalafón, o sea, que son hablar, hostia, lo que cuesta que la gente se ponga a hablar. Y luego sí que, claro, tú eres la marea atlántica, novedad, pero ya lleva en el ayuntamiento mucho tiempo antes de es premarea, ¿no? O sea, ya ahí es un poco ya como un fósil que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces, pero un fósil muy activo, o sea, muy activo. Entonces, a mí me fascina eso, porque claro, yo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Bilbao
claro, encima ahora como Madrid, Barcelona, todas las ciudades grandes están llenas de gente de lo común, en mi ayuntamiento que no dice, claro, tus amigos, no me cuenten lo de tus amigos. Entonces yo les hablo de Zaragoza, que ya tenía esos procesos activados porque son premarea, ¿no? Entonces, ¿cómo, hostias, que entiendo que no es fácil, o sea, ¿cómo vais haciendo? O sea, ¿y qué funciona, qué no? ¿Dónde están un poco el barrillo de todo esto? Yo, en primer lugar, darle la absoluta razón a la compañera que por mi vejez, no me acuerdo cómo te llamas, yo dice, soy un fósil y perdemos la memoria. Yo funciono con memoria RAM, la RAM la tengo absolutamente estropeada. O sea, no me acuerdo cómo te llamas, disculpa. ¿Perdona? Claudia, has dado con una clave, que es el cuerpo técnico. O sea, el cuerpo técnico de los funcionarios en los ayuntamientos corresponden a una estructura, como tú has dicho, absolutamente sólida y de muy difícil funcionamiento, absolutamente jerarquizada. Y ahí es donde nos encontramos con que tantos técnicos y técnicas que llevan trabajando tantos años dentro de los ayuntamientos han podido perder la absoluta ilusión del trabajo, porque precisamente las jerarquías impiden absolutamente cualquier proceso de ilusión. O sea, yo he llegado a oír cosas que, como decían, nunca creeríais, ¿no? Por ejemplo, a varias compañeras del Ayuntamiento de Zaragoza, de un área determinada, no les han dejado venir aquí. Ni siquiera cogiéndose los días de asuntos propios y cosas de estas, porque ellos piensan, o sea, todavía la teoría es que si tú vienes a un sitio de estos es para tu interés personal y para tu desarrollo personal y para tu carrera personal. Entonces, toda la estructura interna de los municipios es bestial. Y es cierto que no leen, pero no leen los que tienen la responsabilidad, porque seguramente muchos técnicos y técnicas básicos sí que leen. Y ese es el problema absoluto. Y el trabajo sobre los nuevos municipalismos es absolutamente fundamental, pero fundamental también trabajar desde esos nuevos municipalismos con estas nuevas historias y estas nuevas retóricas. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Pues saltándonos todo lo que podemos, la jerarquía, la estructura y hay veces que hasta la legalidad. Porque es que si no, no puedes hacer absolutamente nada. Si tú te dedicas a desarrollar tu manual de funciones y tu manual de tareas, no haces absolutamente nada. ¿Cómo se hace? Pues reventando un poco por dentro, eso es cierto, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta que te estás enfrentando a posibles broncas. Pero por otra parte, yo siempre he defendido que las administraciones públicas deberíamos ser el auténtico laboratorio de innovación social, porque a nosotros no nos pueden echar, hostia. No nos pueden echar. Bueno, sí nos pueden echar, o sea, tenemos que hacerlas del copón, pero no nos pueden echar. Entonces, ¿por qué no nos arriesgamos? ¿Por qué no vamos hacia adelante? ¿Por qué no hacemos barbaridades? ¿Por qué no investigamos? ¿Por qué no experimentamos? Pues porque hay unos topes legales que son los funcionarios de manguito, que yo no estoy hablando ya de gerontofobia, no puedo hablar yo de gerontofobia, evidentemente, pero hostia, es que las plantillas municipales son muy viejas, ¿eh? Y entonces, todo este proceso trans que estamos hablando aquí, que lo tenemos tan claro, pues sí, lo tenemos claro algunos, pero por otra parte no se tiene nada claro. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, dentro de mi microcentro bacteriano este? Pues que por fin estoy consiguiendo que organizaciones como Luis Buñuel, que me imagino que la conoceréis muchos de vosotros, que es una organización que más o menos ha ocupado un centro municipal, que está desarrollando ahí actividades desde la más absoluta visión alternativa, pues nos hemos juntado en la misma mesa con la Fundación Ozanam, que en teoría son cosas absolutamente dispares, pero se trata de eso, de la innovación social, el diálogo, y sobre todo no intentar el consenso, que es una barbaridad. O sea, joder, siempre porque tenemos que consensuar, no, vamos a gestionar el disenso bien y a partir de ese disenso sí que podemos crear, ¿no? Pero
Pero bueno, y por otra parte, y ya creo que la última, yo tengo una absoluta esperanza en todos los procesos en común. Barcelona en común, Zaragoza en común, etcétera, etcétera. Pero me da un miedo que sea un paréntesis de 4 años, porque en ese paréntesis de 4 años sí que no vamos a poder hacer absolutamente nada. O sea que realmente lo que nos debería preocupar ahora es cómo se pueden ganar dentro de 4 años otra vez, ¿no? O sea, tener dos equipos de trabajo fuertes. Uno, el equipo técnico, que es el que está desarrollando el día a día, y el equipo estratégico, de ver cómo dentro de 4 años volvemos a salir otra vez, ¿no? Porque si no, volveremos otra vez, quizá, a la nada que nos precedía, ¿no? A mí me gusta la idea esta de, yo estoy de acuerdo, o sea, porque desde lo público es desde donde se podrían hacer más disrupción, porque digamos es un espacio, entre comillas, más de confort, ¿no? Y con esto de leer o no leer, y que leer es fundamental, me acuerdo de La bola de cristal, que yo creo que era como, ¿no? O sea, una barbaridad. Yo leo los guiones de Santiago el Barrico de los Electroduendes y flipo con cómo eso se emitía, o sea, era, vamos... Y me imagino que os acordáis de ese vídeo de este lee, este no lee, si no quiere ser como esos, lee. O sea, leer, es que es el tiempo para leer fundamental, ¿no? Y luego, yo un poco, como me parece que tenemos que ir acabando, ¿no? Sí, lo tiene ya los 5 minutos. Yo, un poco así como de toda la parafernalia esta de palabras que traíamos ahí preparadas y tal, para mí así como, aunque no sé si hay personas que toman decisiones en la sala y tal, pero por si acaso lo están viendo en streaming todos en casa o en sus despachos, que les daba miedo venir, o sea, entre el hard, el soft y el trans. A nosotros nos gustaría el trans, pero si no, por lo menos que sea el soft. Porque claro, lo que suele pasar es que como no sabemos cómo hacerlo, terminamos volviendo a hacer más hard. Y es que hay demasiado. O sea, donde no haya nada, que vale, pues vale, que hagan un poquito, pero ya vale de tanto hard. O sea, que luego eso se lleva muchos recursos y tal. Y luego yo, que nunca he entendido bien la diferencia entre el ROM y el RAN, creo que tampoco sé si lo voy a entender. O sea, ahora lo entiendo, pero luego se me olvida. O sea, que creo que también es importante. O sea, el ROM y el RAN ya vale de almacenamiento, de tal... O sea, que hay que ponerlo en juego. O sea, que todo lo almacenado, si no lo ponemos en juego, y a veces cuando lo pones en juego se estropea también. A veces el patrimonio se va y se rompe. Y a veces, o sea, pues ha roto, ¿no? Entonces, que pongamos en juego las cosas que tenemos. Que ya vale de o sea, que las cuidemos, pero jugando con ellas, ¿vale? Y no sé, yo, más para ir acabando. Yo no veo nada. Allí, decirle a un ciego allí. Hola. Sí, funciona. Funciona. Sí, funciona. Vale. Mientras tanto me voy presentando. Soy Óscar González. Soy coordinador de la Junta Gestora de Telecá, de una televisión autogestionada y sin ánimo de lucro, que nos estamos repensando también como espacio cultural. Y yo lo que quería era introducir una reflexión en todo lo que he estado viendo, porque estoy viendo mucho lenguaje ingenieril, de hard, de soft y tal. Hay una cosa que me falta, que son las métricas. Es decir, cómo contabilizamos lo bien que lo estamos haciendo, lo cercanos que estamos siendo a nuestros objetivos. ¿Cómo lo hacemos todo esto? Es una reflexión que ya de antes, con la intervención anterior, me había surgido y quería introducirlo. ¿Puedo intervenir un poco antes? A mí me asustan las métricas, porque en cuanto a qué queremos valorar, ¿no? Las métricas son el reflejo de la realidad, es claro, normal que asusten. Yo siempre digo, el ojo del observador modifica lo observado, eso es evidente. Entonces, física cuántica, sí. ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Resultados en cuanto a qué? ¿Cantidades en cuanto a qué? ¿Sabemos medir emociones? ¿Sabemos medir sonrisas? Yo hay una de las cosas en las que realmente estoy bastante en contra también, por ejemplo, y que lleva una a la otra, es los planes estratégicos. Odio los planes estratégicos. A mí me parece muy bien porque ha habido muchas empresas, muchas que han trabajado muy bien sobre eso y se han ganado bien la vida. Pero luego esos planes estratégicos no han servido para nada. ¿Cuál es el desarrollo de los indicadores? ¿Indicadores en cuanto a qué? Claro, es que tendremos que aprender a medir. Que concentrar es un mundo. Eso, o sea, medir no es fácil. La ciencia lleva miles de años aprendiendo a medir y todavía quedan cosas que no sabemos muy bien cómo hacerlo. Pero hay que aprender y en cambio ahora estamos sometidas. O sea, yo un poco porque esto a mí también continuamente nos están exigiendo, o sea, yo creo que también hay que hacer trazabilidad con el tiempo. Yo antes, como yo tengo menos memoria que José Ramón, el proyecto del burro, ha contado, ¿no? De cómo... Antes, como no veo ahí, vale. O sea, ha contado una cosa que me parece un indicador cojonudo, ¿no? De cómo, pero que solo lo puedes saber después. De cómo al principio había un estudiante de Bellas Artes y ahora hay 30. Me parece un indicador magnífico. Cierto. Pero ese indicador no te lo puedes marcar al principio
porque ni siquiera sabes... O sea, creo que tenemos que aprender mucho de lo que hemos ido haciendo. Ahora podemos hacer una mirada de retrospectiva y ver. Y entonces podemos empezar, pero incluso es que no hay, esos indicadores todavía no existen. En innovación social, por ejemplo, en Europa se están construyendo, pero tenemos que tener cuidado de que no construyamos cárceles de indicadores, sino que sepamos trabajar con un poco de paciencia, porque si no, yo lo que me veo es muy sometida a los indicadores y creo que no favorecen para nada el hacer las cosas, ¿eh? O sea, están bien, son necesarios, pero vayamos construyéndolos como le gustaría a Tony en un proceso. O sea, tampoco hay que tenerles miedo. No, miedo no. A mí lo que no quiero es que me maltraten los indicadores. O sea, entonces, un poco de miedo sí me dan, porque... Sí, pero por eso, que es como alguien que te pega, ¿no? Entonces, hombre, pues no voy a ir donde ti todos los días. ¿Tenemos una palabra por ahí? Vale, muy rápidamente. Suscribo algo que se dijo por allí de, bueno, estamos subiendo muy arriba, mucha teoría, bajemos a la tierra. Alguien decía, ¿cómo lo hacemos? Todo esto que estamos aquí hablando, proponiendo, ¿cómo lo hacemos? Decía la compañera, haciéndolo, lo suscribo. Cuando hay tanto mare magnum de conocimientos, de cosas, después de tanto tiempo que llevamos aquí, y hay un momento en el que estamos como esa cosa que hay en el medio, bum, 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 todo el rato, ¿no? Entonces, yo, pensando para mí misma, digo, a ver, ¿qué hago yo ante esto? Me retiro a mis cuarteles de invierno, es decir, a mi interior. Vuelvo a lo sencillo, no simple, sino a lo sencillo y digo 3 ideas. Una, que se ha dicho aquí, que suscribo. La cultura es un servicio irrenunciable, ¿vale? Como la libertad, la sanidad, etcétera, etcétera. Fundamental, primera idea. Segunda, para que esto se desarrolle y cómo, voy a 2 pilares muy simples. 1, imaginación al poder. Mi chapa es la de creativo. Esos y esas que tienen capacidad de crear, hay que buscarlos donde sea y recoger todo lo que tienen que aportar para ideas. Tercer pilar, aplico las ideas simples y geniales, el palo del chupachus, la fregona, en el aspecto, o sea, lo traslado a el cómo desarrollamos todo esto que estamos aquí, cómo creamos, cómo lo ponemos en práctica, cómo lo hacemos. En el día a día, entre la gente de nuestro alrededor, propongo que seamos sembradores, en principio, de la idea de la cultura es un servicio irrenunciable. Vamos a acabar. Yo lo único que decir que nosotras nos hemos permitido el lujo de estar por los aires porque creemos que hay que estarlo, pero a la tarde, o sea, entre la tarde y mañana hay 30 experiencias concretas, que nos vamos a hartar también de experiencias concretas. Y acaba Sofía. Solo quería decir una cosa en relación a lo que ha dicho el compañero de los sistemas de evaluación, y es que creo que estar en posición contraria a eso, como proyectos culturales, nos deja en un grado de indefensión brutal muchas veces. A nosotros, la institución muchas veces se ha comportado con nosotros de una manera aleatoria, en la que como el diálogo es imposible, luego la manera de medir por qué se nos trataba de una manera u otra era imposible. Entonces, yo creo que lo que no se debe tampoco es trazar la línea entre la institución y la burocracia. Y la burocracia se combate con imaginación. Y con imaginación se crean los indicadores necesarios para medir nuestros proyectos. Y ya está, simplemente. Pero los tienes que crear tú. No los puede crear la administración. En eso es lo que decía. O sea, si los crea la administración, estamos trabajando en unos indicadores que lo único que buscan es el rendimiento cuantitativo. Y entonces eso es lo que hay que... Aquí no vamos a hablar de indicadores cuantitativos. Obviamente no nos interesan esos indicadores. Entonces, la capacidad de desbordar esa burocracia es la que creo que no podemos renunciar en la negociación con lo público. Ya está. Perdona, te he dicho tú, pero he querido decir un nosotros fuera de la estructura burocrática. Ahora, para que el Ministerio tenga unos indicadores cuantitativos, vamos a hacernos una foto en el patio, para que luego puedan contar cuántas cabezas somos y tal. Entonces, ahora hay que ir al patio todas a fotografiarnos, ¿vale? Venga. Es que es ricasco, ¿eh?